Bueno, buenas tardes. Yo les agradezco mucho que estén acá. También le agradezco a los colegas del Ministerio. Es una oportunidad enorme la de poder pensar juntos estas cuestiones que nos preocupan. No traigo un conjunto de respuestas, quiero aclararlo. Traigo un conjunto de reflexiones. Y creo que además no traigo un conjunto de respuestas que nunca las he tenido en la vida, por otra parte, porque la realidad siempre circula más rápido que lo que uno puede responder y las preguntas se hacen enormes. Pero creo que una de las cosas que nos ocurre a todos es que la organización misma de las preguntas está difícil porque no tenemos parámetros claros sobre cuáles son las nuevas condiciones de producción de subjetividad en el país. Y esto hace que a veces las preguntas mismas sean preguntas que tienen dificultad a veces para expresar la complejidad del proceso. De manera que un diálogo con tantas personas de acá y de las distintas provincias, de los distintos municipios, es tan importante porque yo diría que más que la construcción de respuestas empezamos a poder puntuar las preguntas que nos tenemos que hacer y a pensar sobre qué parámetros hay que empezar a organizar algunas respuestas. ¿Por qué propusimos este tema? De una manera se fue armando este título sobre la construcción de legalidades como un principio educativo. Todos estamos profundamente preocupados por por las nuevas formas que toma la violencia en la Argentina. No es solamente que hay una mayor cantidad, hay nuevas formas de violencia en la Argentina, formas que eran inéditas anteriormente. Era inexplicable que ocurriera algo como lo que pasó en Carmen de Patagones, en un país como el nuestro. Y era inexplicable que un chico intentara golpear a una maestra, que una madre golpeara a una maestra, salvo que fuera un chico muy perturbado. Era inexplicable que alguien llevara un destornillador para agredir a un compañero. Había formas de la violencia, pero eran formas infantiles. Y yo no concuerdo con los que plantean que estas nuevas formas son las formas actuales de algo que ocurrió siempre. No es verdad. No es verdad porque las formas actuales dan cuenta de procesos muy severos de desubjetivación en el país y de procesos acumulados de impunidad y de resentimiento muy grande. Lo primero entonces que yo quiero plantear es lo siguiente. Mi preocupación hoy se inscribe en una propuesta más general respecto a la sociedad argentina, que es cómo hacemos para cambiar la agenda que pone el acento en la seguridad en la agenda que ponga el acento en la impunidad. Lo que define el problema de la falta de coto, digamos, a la violencia, y vamos a hablar de distintas formas de violencia, no es la inseguridad, es la impunidad. Si ustedes vieron ayer los noticieros a la noche, que hoy los diarios no le informan de los dos policías borrachos que atropellaron una casa en el conurbano y entraron hasta el living de la casa con el coche porque estaban totalmente borrachos y hoy están ejerciendo de nuevo. Es absurdo plantear que el problema del país es el mayor presupuesto para la policía. El problema es cómo se detienen los bolsones de impunidad y estos bolsones de impunidad se arman en un país que viene brutalmente desgastado por la impunidad de arriba durante muchos años y por las formas con las que coló en el conjunto de la sociedad y arrasó con una cultura no solamente del trabajo, sino de la ética. Por eso lo primero que yo quiero plantearles es lo siguiente. Si uno educa para el presente va a estar profundamente desanimado. Sobre todo se educa para el presente de los sectores más postergados. No se puede educar para el presente. Es necesario educar para el futuro. Esto se ha manifestado en épocas muy críticas de la humanidad. El problema de cómo se educa en condiciones en las que se está preparando un sujeto para un futuro que todavía no se avisora. Con lo cual la educación no puede estar planteada en términos de las condiciones actuales. Muchas veces he bromeado diciendo, si uno educara para las condiciones actuales, educaría psicópatas. En realidad, yo recuerdo hace muchos años que mi hija, que ahora es una adulta, me preguntó, mamá, ¿vos estás segura de que uno se rompe mucho y hace cosas así muy esforzadas y un día le va bien? Y yo le dije, con total impunidad, por supuesto, querida. Así como les decía que los niños no se morían, en una época les decía que si uno se rompía el alma iba a estar seguro de que le iba bien en la vida. Yo creo que uno de los problemas más serios que afrontamos es precisamente la forma en que se inscribe la problemática educativa en el adulto como ausencia de futuro y en los chicos como inmediatez. ¿Qué quiero decir con esto? Sabemos que en las escuelas privadas, a partir del proceso de deconstrucción que ha habido de la ética, gran parte de los maestros son considerados asalariados de los padres por parte de los hijos.
En las escuelas del Estado, gran parte de los niños consideran a los maestros compañeros de pobreza. Esto, por supuesto, plantea una situación muy difícil, que es cómo recomponer la confianza en el futuro a partir del conocimiento. Y yo lo primero que quiero plantear es que la educación no es transmisión de conocimientos, y mucho menos en una época en la cual la tecnología se encarga de producir y de impartir conocimientos. Conocemos cantidad de chicos que fracasan en biología y saben un montón por ver Discovery Channel, con lo cual acá tenemos un problema de ajuste nuestro respecto a la intersección entre las tecnologías o las nuevas tecnologías y la escuela, pero que la escuela tiene que cumplir una función que no puede cumplir ninguna tecnología, que es la de la producción de subjetividad. Más todavía, en un momento en que los medios de comunicación en general están en manos de corporaciones, el único lugar que queda para producir una subjetividad realmente potable para el futuro es la escuela. Y ahí es donde se van a ir formando estas cuestiones que yo quiero plantear respecto a las legalidades. En primer lugar, la diferencia entre ética y moral, que me parece un tema importante, porque justamente gran parte de las preguntas que se hacen los maestros es cómo responder a cuestiones que no saben de qué orden son. Por ejemplo, los embarazos adolescentes, por ejemplo, las relaciones sexuales, el debate que hay actualmente sobre impartir o no educación sexual. Cuando yo fui consultada dije que me parecía que el problema no era impartir la educación, sino procesar la información que los chicos ya traen. Quiere decir, crear situaciones metabólicas y que hay que salir del doble juego de creer que la educación, que la sexualidad es del orden, digamos, de la religión o de la sexualidad es del orden de la naturaleza. No es ni de uno ni de otro, es del orden de la cultura. Y en ese sentido, entonces, se abre ahí una falsa disyuntiva cuando se plantea moral versus naturaleza. Porque el problema está precisamente en el respeto por sí mismo y el otro, que es lo que define la ética. Con lo cual, lo primero que les quiero marcar es la diferencia entre moral y ética. Si yo pienso en la ética siempre está basada en el principio del semejante. La ética está basada básicamente en la forma con la que yo enfrento mis responsabilidades hacia el otro. La ética es la presencia del otro. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que si ustedes piensan en los mandamientos, el primer mandamiento es no matarás, con lo cual lo primero que plantea es qué responsabilidad tengo hacia el semejante. Mientras que la moral son formas históricas que va tomando, los principios con los cuales se legisla, digamos, y en los cuales muchas veces la opinión pública interviene en la sexualidad privada. A nadie se le ocurriría hoy, en ciertos lugares, pensar que la homosexualidad es una inmoralidad. Sin embargo, sabemos que la violencia, tanto en las parejas heterosexuales como homosexuales, es una falta de ética respecto al respeto al semejante. Con lo cual, lo que yo quiero volver a poner en el centro es la problemática de la ética. Y acá se abre otro problema, que es la relación entre ley, derecho y autoridad. Porque muchas veces los maestros se plantean, o los gabinetes se plantean, ¿qué pasa con el respeto a la autoridad? ¿Qué va a pasar con el respeto a la autoridad en un país donde la autoridad durante tantos años estuvo al servicio de la corrupción y estuvo al servicio del asesinato? Quiero decir, donde durante años se desconstruyó la confianza básica en que quienes tienen la simetría responsable de hacerse cargo de los más débiles, en realidad los descuidaron, hicieron su fruto y hasta los aniquilaron. Este es el problema de la autoridad. La autoridad no se puede ejercer sin derecho moral a su ejercicio. Con lo cual hay dos formas de la autoridad, la que se pretende imponer desde el punto de vista de los límites o lo que se plantea instalarse desde el punto de vista de las identificaciones internas con la legislación que transmite aquel que tiene derecho ético a hacerlo. No sé si voy muy rápido. Tengo tantas ganas de decirles cosas que... Y no quiero hablar demasiado para dar tiempo al debate y a las preguntas y a las cuestiones, entonces a veces siento como que me es difícil ubicar el ritmo. Cuando voy muy rápido hago así como en el dentista y yo desacelero. Le pido perdón a los del interior que no pueden hacerlo, pero al menos acá tenemos una cantidad de colegas que sí pueden hacerlo. Decía entonces que hay que hacer una diferencia. Ustedes saben que toda la ética de Kant, lo que se llamó el imperativo categórico, está basado en lo siguiente: actúa de tal manera que tu conducta pueda ser tomada como norma universal. Esto, dicho en fácil, es no le hagas a otro lo que no querés que te hagan. Quiere decir que lo que yo hago tiene que ser bueno para mí y para el otro. Si yo no robo, supongo que el otro no me va a robar.
Si yo no mato, supongo que el otro no me va a matar. Quiero decir que intento que mi conducta sea una conducta que pueda servir para la relación con el otro. Pero hay una degradación de este principio que es el que ha llevado en muchos casos al terror y el que ha llevado a las formas perversas de los estados, que es actúa de tal manera de complacer al legislador. Esto es lo que se ha planteado, por ejemplo, respecto al problema de la obediencia debida, o es lo que se ha planteado desde Antígona, entre la ley del tirano y la ley humana del entierro de los muertos. No voy a hablar de Antígona, supongo que todos saben quién es, esa chica que quería enterrar al hermano y el tirano no la dejaba porque había traicionado, según él, a la ciudad. En realidad es verdad que el tirano tenía una ley del entierro, y es verdad que había dos leyes que se contraponían. Una era de carácter universal, a los muertos se los entierra. Resonancias importantes que tuvo Antígona después de la dictadura en nuestro país. Otra es, a los traidores no se los entierra. Entonces los traidores han dejado de ser seres humanos y no les corresponde ser enterrados. Y acá viene un tema, que es el que yo les quiero formular, que es que para que mis obligaciones éticas se constituyan respecto al otro, yo tengo que tener una noción de semejante que sea abarcativa. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes saben que hay ejemplos terribles en la historia. Por ejemplo, el jefe de un campo de concentración podía sentir culpa de no pasar la Navidad con los hijos, pero no de mandar matar 200 niños. Ahí él definía el concepto de semejante respecto a los propios y no a los ajenos. Una de las formas primeras de ejercer la impunidad es la invisibilización de la víctima. La víctima deja de ser visible. Esto es lo que ha pasado con los excluidos, por eso se enoja tanto la clase media cuando le aparecen en las calles. Porque en realidad el deseo sería metamos la basura bajo la alfombra. Y mientras esté en la villa no importa, el problema es cuando me aparecen en el medio de la ciudad. Invisibilicemos a las víctimas. A tal punto esto es inmoral que lo que corresponde a una tarea del Estado, que es asistir a aquellos que están en situaciones precarias, es vivido como una tarea de caridad a costa de los bolsillos de los pudientes. Con lo cual, a la infamia de tener que asistir a seres humanos que están reducidos a su biosupervivencia, se agrega la infamia de considerar que eso es un acto de caridad y no una responsabilidad colectiva por lo que nos compete. Si ustedes ven acá la diferencia entre ley y moral y ética, es muy claro. La moral se mantiene dentro de las pautas de la ley, la ética a veces tiene que transgredir las pautas que da la misma ley. Y acá entonces se plantea un problema. ¿En qué legalidades vamos a educar? ¿Vamos a educar en legalidades que tienen que ver con la ética universal respecto a la función del semejante? ¿O vamos a educar en legalidades que tienen que ver con las formas acomodaticias con las cuales María Julia una vez le dijo al ministro de Economía, firma que es excarcelable? ¿Se acuerdan? Este pasaje a la moral pragmática está muy presente en la sociedad argentina. Cuando las madres le dicen a los chicos, no robes que te echan de la escuela, yo digo que hay un cambio de discurso. Mi madre me hubiera dicho, no robes que me muero de vergüenza. Al decir... me alejo, perdón. No, al contrario. Un poquito de agua quiero. Sí. Al decir, no robes que te echan de la escuela, la moral se degrada a moral pragmática. Lo que no hago es porque no me conviene, no porque no se hace. Acá viene la cuestión del imperativo categórico. El no se hace es lo que hace la condición humana. El padre de un paciente mío le contestó una vez a un niño que le preguntó por qué no me puedo casar con mamá, le dijo porque yo llegué antes. Ustedes se dan cuenta que la respuesta esta es una respuesta, no hay respuesta, ¿por qué no me puedo casar con mamá? Porque no se puede. Hay un punto que tiene que ver con la creencia en la palabra del otro. Y esto tiene que ver con la educación. ¿Por qué un niño acepta que 2 más 2 son 4? Porque cree en quien se lo dice. Si no, no podría aceptarlo nunca. Y esto es una cosa muy interesante de los niños que no aceptan los límites de la ley, digamos. Que se quejan de tener que aprender. ¿Por qué se escribe con H? Si se escribe con H, ¿qué vamos a hacer, no? Yo tenía un nieto que estaba aprendiendo a leer y escribir y cuando leía, y decía, pero ¿por qué está con H o por qué está con C y no con S, no? El tipo se iba enojando a medida que leía. Sí, es así. Pero lo que no se puede cambiar de la matemática o del lenguaje porque está sentado en ciertas reglas, sí se puede cambiar en la sociedad cuando uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué tiene que ser así? Siempre y cuando uno diferencia entre las leyes y la ética. Y acá viene esta cuestión tan importante. Cuando uno nace, si tuviera que aprender a vivir por ensayo y error, se moriría el primer error.
No se puede aprender a vivir por ensayo y error. Uno no le mete a los nenes los dedos en los enchufes para que sepan que se mueren con la corriente. Uno le dice, no toques que te morís. Y el niño le cree. No sabe bien qué es morirse, pero sabe que es perder el cariño del adulto. Yo he visto una vez a un niño decir, no, si me muero mi mamá me mata. Es absolutamente maravilloso esto. O vio un chico arriesgarse con la mochilita que arrastran, vieron en los carritos, para ir al colegio a la mañana, cruzando descuidadamente una calle por temor a llegar tarde. Esto marcaba justamente que el mayor temor era transgredir la regla escolar y no había noción de preservación de la vida. De manera que lo primero que yo les diría es que se aprende por confianza en el otro. No se aprende por ensayo y error, se aprende porque uno cree en la palabra del otro. Ahora, nosotros vivimos en un país donde la palabra ha perdido sentido. Yo digo que una de las características de los argentinos es que nos hemos hecho todos semiólogos. En lugar de preguntarnos lo que quiere decir lo que escucha uno, se pregunta por qué lo dijo el otro. Si alguien dice que fulano roba, uno no se pregunta si es verdad o no que fulano roba. Uno da por sentado que es muy posible. La pregunta quizás es ¿por qué lo dice ahora este otro? ¿A qué responde este enunciado? Esto marca una degradación de la palabra. No es que nosotros degrademos la palabra, es que la palabra se degradó en la Argentina. La palabra se usó primero para encubrir las metáforas que se usaron en la dictadura y en los 90, eran una degradación del lenguaje. Hay muchísimas metáforas que podríamos apelar, pero por ejemplo el famoso concepto de ingeniería empresarial es el remedio de lo que fue la ingeniería de sanidad de los nazis. Se llamaba ingeniería de sanidad la limpieza étnica. Acá se llama reingeniería empresarial el despido y la reacomodación, con lo cual estamos permanentemente en eufemismos que lo que hacen es borrar la calidad de la acción. Con lo cual las palabras no remiten a acciones, sino que lo que pretenden es precisamente encubrir acciones. Afortunadamente, y lo digo con tristeza, pero como no fue mal con todo eso, hemos empezado a preguntarnos cómo recuperamos otra forma de vivir. Y esto ha llevado a una reubicación respecto a la identidad nacional y ha llevado también a una reubicación respecto a la cultura del trabajo. Digamos que en los 90 hablar de ciertos principios era formar parte de la gilada, para decirlo fácil. Éramos los tontos y había cosas que eran impronunciables. Pensar en oponerse a una privatización era una locura, era que uno era un anacrónico. Hoy sabemos que no es así, que la privatización ha sido una forma de estafa brutal, no solo corrupta, sino en la forma que implica. Con lo cual, volviendo a la cuestión de la ética y la construcción de legalidades, yo diría que si el problema en nuestro país es pasar del concepto de seguridad al concepto de impunidad y plantear que el problema no está en cuánto límite exterior ponemos, sino en cómo construimos una nueva cultura, la seguridad interior sobre la base de la confianza en el semejante, es evidente que el problema principal en la escuela no está en la puesta de límites, sino en la construcción de legalidades. El límite es exterior, no educa. Aunque a veces haya que ponerlo sobre la base de la instauración de ciertas leyes. A veces hay que tomar medidas disciplinarias, por supuesto, a veces las palabras no alcanzan. Cuando los padres le dicen a un chico que no ponga el dedo en el enchufe, se lo dice con un tono fuerte. No le está diciendo solamente con un tono amable, ay querido, no pongas el dedito en el enchufe, sabes que te morís. Nadie dice, no pongas el dedo en el enchufe, gritamos todos. Esta palabra, por supuesto, ingresa. Esta es una suerte de violencia necesaria e imprescindible, la de pautación de normas. El problema si esta pautación de normas es un arrebato de la individualidad o es una forma de ejercicio de la socialización en el marco de la individualidad con igualdad de derechos. Quiero decir, si la norma es arbitraria, está definida por la autoridad. Si la norma es necesaria, está definida por una legislación que pone el centro en el derecho colectivo. Y este es el gran debate escolar de hoy. Pero claro, en una enorme cantidad de colegios, en una enorme cantidad de escuelas, sabemos que tenemos un problema muy serio, que es, en primer lugar, la cantidad de niños que son asistidos en todo sentido por la escuela, con lo cual el aprendizaje pasó a ocupar un lugar secundario, a tal punto que sabemos en cuántas escuelas hubo que mantener los comedores escolares abiertos durante las vacaciones,
porque si no los niños no comían, con lo cual, de alguna manera, esto marca algo muy terrible en el país. Cuando yo era chica, que por supuesto, como todos los de mi generación, salvo sectores muy pequeños, fuimos a escuela al Estado, un día las maestras en segundo grado nos hicieron llevar comida y cubiertos para enseñarnos a usar bien los cubiertos. En un país proyectado al futuro. Suponían que íbamos a vivir mejor que nuestros padres, con lo cual nos tenían que enseñar a vivir en un mundo mejor que el que nuestros padres habían vivido. No se trataba solamente de comer, de llenarse la panza, sino de tener maneras de mesa de comer, lo cual tiene que ver con la cultura. La escuela indudablemente se ha abierto un enorme debate en esto, y sobre todo en el año 2001-2002, respecto a si la función de la escuela es alimentar o la función de la escuela es educar. Y donde se define permanentemente una tensión muy grave entre necesidades actuales y necesidades futuras. Yo les diría que esta es una tensión permanente, inclusive en los grandes conflictos que tenemos en Latinoamérica. El tema de las papeleras. Por un lado es un daño a la ecología y desde el punto de vista estratégico no hay duda de que está mal que se pongan papeleras que producen degradación del medio ambiente. Por otra parte, es una necesidad crear trabajo, con lo cual los mismos sectores que quieren el trabajo son los que después se tienen que quejar de la degradación del medio ambiente. Ustedes se dan cuenta que estamos en una lucha constante entre las necesidades inmediatas y la construcción de futuro. Tenemos una enorme cantidad de chicos que tienen como vedado incluso el pensamiento del futuro. Si ustedes leyeron las estadísticas que salieron en los diarios la semana pasada, es muy impresionante que hay muy pocos adultos que hayan sido niños de la calle. Y esto no tiene que ver solamente con que ahora hay más niños de la calle, tiene que ver también con que hay una proporción de niños de la calle que no sobreviven. Si ustedes leen un libro que me parece muy interesante, que se llama Cuando me muera quiero que me toquen cumbia, que es un libro realmente apasionante, donde está la historia del Frente Vital, es extraordinario el nombre, en un país que hubo tantos frentes que un chico de la calle asesinado se llama el Frente Vital, donde el Frente Vital era un niño que tenía un adolescente que robaba, por supuesto, pero que distribuía en la villa, una suerte de Robin Hood urbano, y que además mantenía ciertas legalidades sobre las formas con las cuales se podía ejercer el delito. Y cuando lo mataron, lo impresionante es que los más pequeños que no se educaron al lado del Frente Vital tienen formas degradadas, despreciables de ejercer el delito. Esto es muy interesante, porque cuando uno ve a un adolescente o un niño, lo primero que se tiene que preguntar para saber cuán rescatable puede ser para una vida social más plena es qué capacidad de enlace tiene, no con las normas del otro, sino con las normas del propio grupo. Es el amor al propio grupo lo que determina la posibilidad de transferir ese amor al resto de la humanidad. Con lo cual, los problemas más graves son los que odian a todos, como Junior en Carmen de Patagones. Cuando hablamos de violencia tenemos ahí un paradigma terrible, porque ustedes saben que Junior no era un chico problema en la escuela porque aprendía bien y no hacía ruido. No era un violento ruidoso de esos que le pegan a los compañeros. Un día llegó y liquidó a todo lo que pudo con el revólver, pero hasta ese día estaba tranquilito, aislado, y no molestaba a nadie, por eso nadie le llamó la atención Junior. Hubo varios casos, ustedes saben, como esos, donde la violencia emerge de golpe y ha estado silenciada durante mucho tiempo, y donde es difícil descubrir las pautas. Una de las pautas que hay que tener en cuenta, yo trabajé en un proyecto hace años para menores infractores en México, una de las cosas que hice en el diagnóstico fue medir qué capacidad de lealtades tenía con un grupo que lo excediera a sí mismo, al sujeto. Qué capacidad tenía de no delatar a otros, qué capacidad tenía de cuidar a otros, qué capacidad tenía de socializar sus propias transgresiones, qué capacidad tenía de reconocerse en esas transgresiones. Hay un mito que hay que terminar. La violencia no es producto de la pobreza. Esto es una barbaridad decirlo así. La violencia es producto de dos cosas. Por un lado, el resentimiento de las promesas incumplidas y de la falta de perspectiva de futuro. ¿Por qué uno cumple la ley? ¿Por qué uno acepta las normas? Porque sabe que pierde algo a cambio de algo que va a ganar. Siempre. Uno renuncia, por ejemplo, a un goce inmediato porque cuida su salud, supongamos. Uno ve un huevo frito y lo mira como un misil ahora que sabe que existe el colesterol. Y a partir de eso, ¿por qué deja de comerlo?
porque quiere vivir más. Uno no se alcoholiza todo el tiempo porque quiere estar lúcido para poder estar con otros o para poder hacer cosas. Con lo cual la vida es una permanente renuncia a goces inmediatos, siempre y cuando se pueda proyectar en el futuro. Una enorme cantidad de chicos del país no tienen claros cuál es su futuro, o directamente no anhelan un futuro, viven en la inmediatez total. Y esto es lo que hemos reflejado en su imposibilidad de aprender. No está dado porque no sean inteligentes, está dado porque no creen que los conocimientos que reciban puedan servirles para enfrentar la vida. ¿Por qué? Porque están reducidos a la inmediatez de la vida que les ha tocado y nadie les propone soñar un país distinto desde una palabra autorizada. Yo creo que la escuela conformadora de subjetividad tiene que tener en cuenta estas dos variables. Por un lado, la producción de legalidades, no la puesta de límites. Por otra parte, la capacidad de recuperar las preguntas que inclusive no pueden formular ellos mismos y en principio, antes de responderlas, poder transcribirlas. Creo que esto es una función central en donde nosotros mismos vamos armando nuestros propios interrogantes cuando escuchamos a los chicos y cuando vamos estableciendo con ellos estos interrogantes. Es indudable que tenemos muy pocas respuestas hoy y que la primera tarea va a ser reconocer que estamos frente a formas de subjetividad que no se ajustan a las del pasado y que hay que rescatar algunas cosas del pasado y otras no. Por ejemplo, yo no rescataría de la escuela de mi infancia el carácter militarizado con el cual había que ponerse el pañuelo sobre la mano extendida o la forma en que teníamos que militarizarnos para tomar distancia para entrar al aula. Esas no eran formas que tenían que ver con la pautación normativa, eran formas que tenían que ver con un país autoritario en el cual siempre estuvieron impresos las formas de normas que no tenían que ver con la convivencia y con el aprendizaje, pero al mismo tiempo en esa escuela hubo una enorme vocación de aprender y de superar el presente para construir un futuro. Y esto es lo primero que yo quiero transmitir. Una última cosa, o dos cosas más, todavía tengo tiempo, ¿no? ¿Lo aguantan? Sí, bueno. Las normas son normas intrínsecas a la constitución psíquica. Por ejemplo, empecemos por la primera norma que un sujeto acata, que es el control de esfínteres. Para los que son maestros de jardín, para los que son maestros de primaria con chicos que tienen problemas de déficit de control esfinteriano, todos sabemos que el déficit de control esfinteriano vesicular, no estoy hablando del déficit de control urinario, ¿no? Tiene algo que ver con la imposibilidad de tomar en cuenta al otro. Tiene algo que ver con una imposibilidad de renunciar a cierta inmediatez para poder tener en cuenta la presencia de los otros. Cuando los niños pequeños aceptan el control de esfínteres, en realidad lo aceptan como una forma de mostrar el amor hacia el otro. No lo yo no creo en la vieja idea freudiana de que el niño le regala las heces a la madre. Lo que le regala el niño a la madre es la renuncia a las heces, que es muy diferente. Porque el niño no es que dice, ay, se las regalo a mami y mamá hace una tortita con eso. No, es patética esa idea. Lo que sí es real es que el niño regala su deseo de evacuar en cualquier lado a la madre por amor. Esta inscripción de la norma va marcando ya una renuncia en el interior de la cultura. Ustedes saben que en el Deuteronomio, en el libro de la Biblia, es muy interesante porque hay leyes sanitarias. Y estas leyes sanitarias son extraordinarias. Por ejemplo, yo me pasé mucho tiempo tratando de entender qué quería decir hacer cosas indebidas dentro del campamento. Y era simplemente evacuar. Y dice que hay que llevar siempre una vara para hacer un hoyito y tapar. Con lo cual, cuando uno ve todos esos viejitos en la Biblia, que parece que son en realidad tipos que andan con la varita para no dejar al aire sus excrementos. No es que son viejitos sabios que se mueven con bastones, sino guerreros que andan con su varita. Dice, con su lanza lleva siempre una vara para hacer el hoyo y taparlo. ¿De qué estamos hablando? Del respeto al otro. De eso estamos hablando. El problema nuestro, precisamente en la construcción de legalidades, pasa por ahí, por la posibilidad de construir un respeto al otro y cómo se define el universo del semejante. Ustedes vieron la cantidad de barbaridades autoeróticas que propician en este momento los juegos infantiles, del moco de King Kong, famoso en una época, no sé si alguien lo vio, que es una cosa realmente asquerosa, hasta el comerse gusanos de gomitas y todo lo que estamos viendo, que son formas como de degradación autoerótica. Ahora en Suiza han hecho unos baños que son de adentro, uno ve todo lo que pasa afuera,
pero de afuera no lo ven. Con lo cual me dijo una paciente adolescente muy graciosa, me dijo, yo creo que no aguantan estar solos ni siquiera en el baño esos tipos. Me pareció extraordinaria la observación que hizo, porque yo pensaba, qué horror de cumplimiento de una fantasía exhibicionista. Estar mostrándose, pero al mismo tiempo guardar el pudor, lo cual demuestra que la norma no es interna, que la norma es límite exterior y no norma internalizada. No sé si es claro, porque el sujeto goza de estar viendo para afuera, con lo cual tiene la sensación de que es visto, y al mismo tiempo no es visto. El pudor, como cuidado del propio cuerpo, el control de esfínteres, todas estas cosas tienen que ver con los primeros modos de reconocimiento del otro, y aquello que se renuncia por reconocimiento hacia el otro. Entonces, cuando el niño renuncia a ciertas cosas, renuncia porque no quiere perder el amor, pero también porque no quiere producir sufrimiento en el otro. El otro día una niña de 3 años, hace un tiempo, no el otro día, hace un tiempo, hizo algo que me conmovió mucho. Su mejor amiga se había olvidado la muñeca más querida en la casa y ella no pudo dormir en toda la noche pensando que la otra iba a extrañar la muñeca. Yo dije, acá tengo un sujeto ético. Acá tengo a alguien capaz de sentir que el otro está sufriendo, empatizar con el sufrimiento del otro y sentirlo como una responsabilidad propia. En ese sentido, entonces, la crueldad no es solamente el ejercicio malvado sobre el otro, es también la indiferencia ante el sufrimiento del otro. Es una forma de la inmoralidad y de la crueldad, la indiferencia ante el sufrimiento. Y sobre estos principios es que yo pienso que tenemos que educar, si queremos recomponer un país en el cual podamos reconocer lo profundamente afectados que están nuestros jóvenes, de una manera que no sea ni de una propuesta idealista de hagamos todos un pacto de llevarnos bien y entendernos, sino de entender los nexos profundos que hay entre una cultura que durante años propuso el no te metas mientras asesinaba al semejante, y una que se continuó después en el salvarse solo a costa de lo que fuera, en un individualismo que se convertía en un principio de vida y en una forma de picardía que se convertía en modelo de ejercicio social. Yo creo que nosotros tenemos que partir de reconocer el país que construimos o que deconstruimos para poder educar a los jóvenes en el país que queremos construir.